buenas tardes. Mi nombre es Israel Guadalupe Pisvilla. En esta presentación explicaré sobre el ejercicio número 5 de la materia de base de datos para cómputo en la nube, que es pasando argumentos. Entonces, para esta actividad, pues leeré un poco qué es lo que quiere decirnos. Entonces dice que es como una API, como un REST API, que es muy común para pasar argumentos de un endpoint, que sería la URI de un API, en GraphQL API, por definiendo los argumentos en el esquema del lenguaje, y que esto pues pasaría automáticamente cuando nosotros estamos pasando argumentos, que cada argumento debe ser llamado y debe tener un tipo. Por ejemplo, en los basic types, que lo hemos visto en el anterior video de esta materia, que donde teníamos un método, o que sería el método roll3dice, que sería el endpoint al que nosotros estábamos llamando. Como vemos aquí es de tipo query, y vemos que el método es roll3dice y es de tipo entero. Entonces aquí vemos otro ejemplo, que es el método roll3dice con los parámetros que tiene estos mismos. Como vemos, tenemos dos parámetros, que es el número de dados y el número de lados, que los dos son de tipo entero, y este método de roll3dice es de tipo entero también. Entonces, como vemos aquí, tenemos un ejemplo de cómo podemos interpretar este método, que es el roll3dice, cómo podríamos ejecutarlo. Y vemos que sería lo mismo, bueno, sería diferente. Aquí vemos los dos parámetros que recibe el método, que era el número de dados y el número de lados. Y vemos aquí, ya sería el código, que esto va dirigido para el servidor, que en nuestro archivo de server.js. Entonces iremos allá. Yo aquí ya tengo abierto el ejercicio, entonces me voy a cambiar. Voy a abrir la terminal y voy a cambiarme al ejercicio número 5. Entonces dentro de aquí voy a ejecutar el comando node y el nombre del archivo que quiero ejecutar, que es el node server.js. Le doy enter, espero la respuesta. Entonces me dice que ya está corriendo en mi servidor de localhost. Entonces voy ahí, que es localhost, puerto 4000, y con diagonal y el GraphQL. Entonces por default aparecería esta interfaz que vemos aquí de GraphQL, que nos da la bienvenida. Entonces aquí lo que tocaría hacer sería retirar esta parte y ir a nuestro ejercicio, que sería el número 5 en el archivo server.js. Ok, y vemos aquí que tenemos el esquema, que es el tipo query que estábamos viendo ahorita, el número de dados y el número de lados, que son de tipo entero, y este método recibe un entero. Entonces voy a ir ahí, entonces a ejecutarlo. Entonces ponemos que es query y con sus llaves. Entonces voy a irme un momento aquí. Ok, sería roll device. Entonces quito esto hasta dentro de query. Okay. Entonces hacemos aquí, hacemos roll dice. Entonces entre paréntesis, que es el número de, va a cambiarme, el número de dados, que va a recibir un entero. Entonces lo recibimos con los dos puntos y un entero. Y a la vez también el número de lados, que recibe un entero. Entonces, sí, entonces aquí tenemos la query. Entonces si yo esto lo ejecuto, me debería mostrar la respuesta obtenida. Como vemos aquí, sería del número de dados, que son 4, y el número de lados, que son 5. Si yo modifico este, como que sea 1, bueno, 2,
y aquí 10, y esto lo ejecuto nuevamente. Vemos que son el número de dados, que son pues los dos que hemos introducido aquí, y el número de lados, que son datos aleatorios hasta el número 10, como vemos aquí. Ok, entonces me voy a regresar aquí, y como vemos aquí está el ejemplo, que es el que introduciríamos aquí manualmente en la interfaz de GraphQL, que sería pues por supuesto las llaves para indicar que es una query, el método que nosotros vamos a recibir, que es el rollDice, el número, las variables o los campos, que es el numDice, el valor, al igual que el número de lados. Ok, entonces tocaría hacer este ejemplo de aquí, que para este ejemplo yo ya lo había hecho y lo había comentado aquí, que es el mismo ejemplo pero está modificado a como yo lo tengo en el ejercicio S. Entonces si yo esto lo pongo en la consola del desarrollador, le doy aquí inspeccionar elemento, me voy a su consola, y entonces aquí vemos aquí que tenemos dos variables que son los dados y los lados. Vemos aquí que tenemos el query, en donde tenemos el método y el valor que le demos aquí, pues son los valores que van a ir cambiando a medida que lo vamos actualizando. Y que esto pues lo estamos haciendo del fetch de GraphQL con los datos que nosotros queremos recibir. Entonces si nosotros esto lo ejecutamos, vemos aquí el dato obtenido, en donde si me voy aquí tenemos el método rollDice y un arreglo, que vemos aquí el resultado obtenido del método que estamos ejecutando por fetch. Ok, entonces sería este un ejemplo básico de lo que nos está mostrando aquí en la actividad de pasando argumentos, que es el ejercicio número 5. Ok, ahora después de esto me voy a ir faltó algo. Ahora esto lo ejecutaré en Insomnia, que es una aplicación donde nosotros podemos correr nuestras APIs. Entonces si aquí yo pongo query, bueno, primero voy a conectarme aquí, lo voy a enviar. Entonces ya estamos ahí, le voy a dar la query, que ok, sería así, luego sería el roll dice, y esto va a recibir el número de dados, podemos darle un 4, y el número lados podemos darle un 5, por ejemplo. Entonces si esto lo ejecuto, faltó algo importante, que sería la query. Entonces si yo esto lo pongo de este lado, entonces ya están sus llaves. Entonces si esto lo ejecuto, a ver, tenemos el método, tenemos la query, tenemos el rollDice, tenemos esto, faltaría, ¿están bien las variables? Sí. O el numLados, ese sería así. Y vemos aquí, ya tenemos aquí los datos. Me había equivocado nomás en el nombre de la variable. Ok, aquí vemos los datos obtenidos y que todo se ejecutó, un 200, que está todo bien. Ok, ahora me pasaré al ejercicio número 6, que son los tipos de objetos. Entonces daré una introducción de lo que es este ejercicio. Dice que en muchos casos, que cuando no queremos devolver un número o un string de una API, nosotros queremos devolver un objeto que esté su propio, como el complejo, ¿no?
que es de GraphQL, que es un perfecto fit para esto. Entonces vemos aquí que tenemos de nuevo lo mismo que sería en el lado de aquí. Vemos que tenemos la query y tenemos el roll dice, pero esta vez están aquí los métodos y el tipo de este método. Vemos aquí que tenemos ahora un nuevo método que es random, que vemos aquí que es de tipo random die, y vemos que tenemos el método aquí puesto, que es el número de rolls y que es de tipo entero, y este roll es de tipo entero. Vemos aquí que tenemos el tipo query, que tenemos en un método getDie, una variable de tipo entero, y esto recibe o es de tipo de random die del tipo S. Entonces aquí tenemos un ejemplo de cómo podríamos utilizarlo. Tenemos la clase random die, un constructor, tenemos dentro del constructor el objeto que es el numSize, tenemos otro método que nos va a devolver los valores aleatorios, tenemos otro método que recibe un parámetro de numRolls y que está con un for y que nos va a devolver esto, el resultado de esto, que sería un arreglo. Y tenemos el getDie, el que teníamos arriba, que el parámetro es el número de lados y nos va a devolver un nuevo, como un nuevo objeto random de eso. Y ahora sí tenemos aquí que sería lo que recibe este tipo y el tipo query. Y después tenemos lo que pondríamos en nuestro servidor, el server.js, que sería este ejemplo. Este ejemplo yo ya lo tengo en mi editor de código. Entonces vamos allá, voy a cancelar el servidor y primero comentaré esto de aquí porque me va a dar un error. Lo comentamos, está, faltó eso también, y guardamos. Entonces me cambiará el ejercicio número 6. Ahí está. Entonces vemos aquí que tenemos el mismo ejemplo que nos muestra la actividad. Ok, tenemos lo mismo, entonces vamos a ejecutarlo. Será con el comando node server.js. Entonces si lo ejecutamos, va a esperar el aquí. Vemos que ya está todo bien. Entonces cuando ya lo estemos corriendo, esto va a ser lo que podemos mandar en la query. Entonces me lo voy a copiar y esto pues lo reemplazamos porque esto ya no existiría. Porque ya tenemos otros métodos diferentes. Entonces esto lo voy a actualizar. Voy a borrar todos los parámetros de arriba. Falta el GraphQL, que me lo borré también. Entonces esto pues va a tronar porque no existen estos valores. Entonces si nosotros tomamos estos y lo ejecutamos, vemos que nos arroja esta misma información. Ok, entonces como ya vimos estos datos que nos los da aquí en el graph, como ya hemos introducido estos datos de aquí, vemos que nos da la respuesta, que serían estos métodos. Entonces ejecutaríamos esta misma query, pero ahora en la aplicación de Insomnia, que sería esta misma. Si nosotros pues pasamos esto de aquí y damos un enviar, pues vemos que vemos aquí la respuesta, y a la vez que estamos enviando esta información se está actualizando constantemente. Ok, entonces vamos a mostrar el código de los ejercicios. Este sería el ejercicio número 6. Ok, este sería el código
que estoy ejecutando ahorita. Ok, y ahora aquí en el servidor del ejercicio número 5 tenemos este código. Este de aquí sería hasta aquí. Ok, entonces ahora tocaría, ya hemos visto que podemos ejecutarlo aquí correctamente en el Insomnia, en el GraphQL, perdón. Entonces eso sería todo por estos dos ejercicios. Muchas gracias. Okay.